Presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, Alejandro Ferrer, está con nosotros. Y como todos los martes, se suma al equipo la licenciada Ana Matilde Gómez y también don René Quevedo para compartir con nosotros sus opiniones en torno a distintos temas nacionales. Gracias por estar aquí. Don Alejandro, un pantallazo de cómo está el sector construcción en este momento a nivel nacional, cómo lo pudiéramos calificar. Buenos días, Álvaro, y saludos a todos los miembros del panel y los que te escuchan. La construcción como industria está atravesando momentos difíciles, producto de ajustes que se hicieran por el gobierno en cuanto a ciertos incentivos de la construcción, algunos que ya no van a ser renovados como el Fondo Solidario y otros que no han sido extendidos como la Ley de Interés Preferencial, situación que ha traído una merma en la construcción de viviendas y en todos, digamos, los empleos y todo el movimiento económico que gira alrededor de proyectos de construcción de vivienda. Entiéndase, ferreterías, venta de cemento, venta de concreto, empleos directos, formales, que genera la industria y también los empleos indirectos que giran a través de proyectos de construcción. Por otro lado, la economía en general no pasa por su mejor momento. Se han perdido muchos empleos formales en el último año según cifras del INEC y realmente lo hemos visto afectarse en términos generales los indicadores, los cuales nosotros le damos seguimiento acá en CAPAC. El gobierno como responsable de inversión pública se encuentra bastante endeudado, no tiene la mejor situación de liquidez y esto no permite que los pagos se den de manera regular. Hay muchos compromisos todavía por cumplir con contratistas y proveedores del Estado y todas estas cosas, digamos, afectan el movimiento de dinero en la calle y por ende en la economía. Así que esa es brevemente la situación que atraviesa la industria en este momento. El tema del bono solidario que se estaba dando ya fue eliminado por completo. Esa era una inyección que se le daba al sector construcción, pero principalmente a quien compraba casas. Ya el gobierno pagó lo que tenía pendiente con el sector construcción en ese sentido. Ha hecho abonos durante los últimos meses y este proceso ha resultado ser muy lento porque cada casa que aplicó para el bono solidario es un expediente y hay una serie de documentación y de inspecciones y de pasos que tienen que darse antes de poder hacer los desembolsos y el proceso ha resultado ser mucho más lento de lo esperado. Sí se han hecho abonos a diferentes promotores, pero todavía quedan cifras por pagar. El ministro de Vivienda ha pedido el primer trimestre de este año 2025 para posiblemente poner al día las cifras de aquellos proyectos que todavía quedaron en circulación, aun cuando el fondo caducó el 30 de junio del año pasado. Y en cuanto al tema de interés preferencial, se está hablando de hacer algunos cambios. Estuve leyendo información en ese sentido, Alejandro. Sí, definitivamente el tema de interés preferencial tenemos que entenderlo como una ley que históricamente ha permitido al comprador tener acceso a mejores intereses y mejores tasas para la adquisición de su vivienda. Es una ley que a lo largo de 40 años ha producido muchos beneficios y ha permitido que Panamá se convierta en un país de propietarios. Aquí en Panamá la gente es dueña de su casa, situación que trae no solo los beneficios de la inversión que implica tener una propiedad, sino también la tranquilidad de jubilarse y tener un techo donde vivir. Nosotros como gremio entendemos la situación fiscal del gobierno. Y cuando me refiero a la situación fiscal, entendemos que el gobierno no quiere adquirir compromisos que después no pueda honrar y cumplir. Y nosotros lo entendemos.
Por eso es que cuando en junio de 2024 caducaron los renglones de 120 a 150 y de 150 a 180 mil, nosotros hemos entendido que no es viable para ellos volverlos a restablecer. Sin embargo, así como hemos entendido eso, también entendemos que mantener los rangos hasta 120 mil dólares es de suma importancia por los proyectos que ya han sido, digamos, concebidos para atender ese mercado de viviendas hasta 120 mil. Entonces, hacer una rebaja a 100 mil, como se planteó en el artículo publicado en un periódico ayer, realmente deja por fuera a una cantidad importante de proyectos que han sido pensados para venderse en 120 mil dólares y bajo ese esquema propuesto no entrarían dentro del beneficio de la ley de interés preferencial. Así que sí hemos hecho nosotros una serie de recomendaciones para tratar de que esto abarque hasta 120 mil y de alguna forma que los incentivos se sitúen en los rangos donde existe proyectos que están andando y que necesitan poder colocar las viviendas que así construyeron. Una casa de 120 mil dólares hoy día, ¿me la puede describir un poco? Realmente hay pequeños apartamentos en edificios de 3, 4 altos en diferentes puntos de la ciudad. Y las casas que pueden estar alrededor de 100, 120 mil dólares se encuentran en las afueras, pero son casas con algo más de terreno. O sea, no estamos hablando de una casa de 42 metros cuadrados. Estamos hablando ya de casas que tienen otros metrajes, 80, 90 metros cuadrados, que tienen más espacio, más terreno, que la misma configuración de la urbanización tiene otros elementos de calles, infraestructura, etcétera. Realmente es un tema difícil de describir porque cada mercado puede apuntar a diferentes cosas, pero no estamos hablando de viviendas de 40 metros cuadrados, si fuera esa la preocupación. Ok, Ana Matilde. Sí, buenos días, señor Ferrer. Álvaro y Lisbeika, René, buenos días a todos y a los oyentes también. Yo tengo siempre una duda. ¿Me puede explicar un poquito? Yo no sé si esta duda que yo tengo la tienen algunas otras personas también. El bono en sí mismo, es decir, era de 5.000, ¿verdad? 5.000 balboas. Originalmente, cuando nace el bono, era de 5.000, pero en la administración del presidente Varela se subió a 10.000 y se ajustó el valor de la casa a 70.000. ¿Y cómo se aplicaba? Es que mi duda es, ¿cómo va directo? ¿Por qué eso desincentiva? O sea, ¿por qué la desaparición desincentiva? ¿A dónde se aplicaba realmente los 10.000 dólares? ¿Y en qué forma? Los 10.000 dólares se le aplicaban como una disminución al precio de venta de la casa de quien la compraba. Por ejemplo, una casa de 70.000. Usted la construye, usted la ofrece, el promotor la ofrece en 70.000. Yo la voy a comprar, hago mis papeles con ustedes. ¿Y en qué momento entra el bono? En el momento que cuando usted va hacia el banco a buscar el financiamiento de la casa, a usted le van a financiar por 60.000 dólares, no por 70. Porque se entiende que el promotor recibe de parte del gobierno el bono de 10.000 de manera directa, se lo aplica al precio de la casa, como bien dice Álvaro, como si fuese un abono, y la persona entonces tiene que salir a buscar una hipoteca por 60 y no por 70.000 dólares. ¿Usted cree, licenciado Ferrer o ingeniero, no sé, Ferrer, que era real? O sea, si yo le aplico eso, cuando yo construyo, si yo sé que el gobierno me va a dar 10.000, realmente mi casa no necesariamente cuesta 70.000, ¿verdad? Yo tenía que mantener un rango de la venta de la casa. Siempre he tenido esa duda. ¿Realmente se pueden o no construir casas a ese precio, a ese rango de precio, sin ese bono? Porque ¿cuál es la diferencia en cuartos, en metros, realmente con esos 10.000? ¿Por qué usted está incentivado para construirla o no por esos 10.000 dólares? ¿Cuánto es la diferencia en la casa realmente? ¿Dónde está? Yo eso me cuesta mucho comprender que realmente eso desincentive construir casas para ese rango de precio. Mire, yo lo que pienso es que el bono de 10.000 dólares le hace la vida más fácil a quien la compra. Realmente, yo creo que más que
de alguna forma hacer una gran diferencia en la construcción de la casa, creo que hace una diferencia en la facilidad de la obtención de un crédito a quien la compra. Las personas que aplican a un préstamo obviamente tienen una situación, un perfil, unos ingresos y tienen también unas condiciones de endeudamiento que de alguna forma le pueden jugar en contra. Así que incentivos como esto era realmente más una ayuda al comprador. Si su pregunta va dirigida a que si esto distorsionó de alguna forma el mercado y que de alguna manera algunas casas automáticamente subieron de precio, digamos que son situaciones de un mercado abierto que no está regulado y que son cosas que pudieran pasar. Sin embargo, aquí no hay un solo promotor de casas. Hay mucha gente que se dedica a la promoción de viviendas y aquellos que artificialmente aumenten el precio de su casa tendrán que salir a competir al mercado. Así que digamos que el bono en ese aspecto tenía una ventaja para quien la compra porque reducía sustancialmente el valor de la deuda que iba a adquirir con el banco. Ese es el principal beneficio. Ok, Gracias. el tema, en este momento estamos enfrentados a situaciones complejas. Se está hablando de Suntrack a las calles nuevamente producto del tema de la caja de seguro social. ¿Qué impacto pudiera tener una coyuntura como esta frente a lo difícil que está pasando el sector construcción en este momento? Mire, Suntrack como organización, conocemos que ellos, además de ser un sindicato organizado con quien tenemos una relación de varias décadas, asume, producto de su proyecto político, asume algunas posiciones frente a situaciones de interés nacional, en este caso la Caja del Seguro Social. Nosotros como CAPAC aspiramos siempre a que ellos puedan hacer una diferencia entre la relación que tienen con nosotros en el plano laboral y aquellas movilizaciones que organizan en temas como el de la Caja del Seguro Social. Nosotros realmente aplicamos la convención colectiva y esperamos, y la industria realmente espera no verse afectada por este tipo de cosas porque no necesitamos realmente un ingrediente adicional para hacer la relación laboral difícil ante una situación que yo creo que no se resuelve en calle. Este tema del seguro social, primero es un tema que a todos nos compete, pero no es el mecanismo de presión en calles el que va a traernos la solución. Estamos convencidos que este tema tiene muchos aspectos financieros que se pueden medir, que se pueden proyectar y que se deben definir en una mesa, como creo que ha sido. Yo creo que el proceso de consulta ha sido amplio, creo que se han permitido intervenciones de diferentes personas y de grupos y creo que la discusión debe seguir así y no necesariamente en situaciones de calle. Así que esperemos que logremos llegar al final de este tema que tanto necesita el país. Sí, señor Alejandro, hablando un poco de números, en este momento, ¿qué tipo de viviendas son las que más se están construyendo en Panamá? El rango de viviendas que más colocación, digamos, tiene en el mercado actual está en el orden de 70 a 80 mil dólares. Hay una cantidad importante de viviendas que se desarrollan dentro de este rango y nosotros organizamos ferias de inmobiliarias como una actividad regular que hace la Cámara y los datos que nosotros recaudamos en feria nos indican que en ese segmento se encuentra la mayor cantidad de viviendas colocadas en diferentes puntos del país. Las ferias nuestras concentran ventas en el área metro, digamos, Panamá Este, Panamá Oeste, Panamá Norte específicamente, pero es el área donde más está. Y a nivel general, hasta 120 mil dólares se desarrollan alrededor del 80% de las transacciones hipotecarias nuevas en nuestro mercado. Así que la ley de interés preferencial tiene un peso muy importante en la adquisición de viviendas en el público en Panamá.
¿Cuál es la razón que ha dado el gobierno para no volver a tener la ley de interés preferencial? Principalmente se trata de un tema de no adquirir compromisos que ellos no puedan pagar. Para ponerle un ejemplo, lo que había en presupuesto para hacerle frente a los incentivos de la ley de interés preferencial está alrededor de los 75 millones de dólares. Sin embargo, es un programa Anuales. anuales. Sin embargo, es un programa cuyo costo anual puede estar alrededor de 300 millones de dólares. Entonces, si hace la matemática, se da cuenta que hay una situación deficitaria que el gobierno necesita resolver. Así que principalmente es un tema de responsabilidad fiscal. El gobierno entiende cuál es el beneficio de la ley, entiende qué significa la industria de la construcción para la economía del país. Sin embargo, ante una situación fiscal, están buscando la manera de encarar este incentivo de la forma más responsable posible. ¿Y qué alternativa tiene el propio sector construcción como industria? ¿No tienen un plan B? Mire, el plan B evidentemente tiene mucho que ver con cuáles son las posibilidades que tiene el comprador. Al final del camino, cuando estuvimos hablando del Fondo Solidario, se mantienen, digamos, algunas reglas establecidas, porque el Fondo Solidario también tenía una zonificación que permitía ciertas características en la construcción de la infraestructura para hacer el proyecto lo más económico posible. Entonces, sí hay ciertas normativas que, aun cuando el fondo no existe, permite la construcción de urbanizaciones a bajo costo, con cunetas abiertas y algunas especificaciones de calle que permita bajar los costos en términos generales del producto que se ofrece y que eso permita la construcción de ese tipo de viviendas. En cuanto a lo que no está en fondo de interés social, fondo solidario, perdón, evidentemente ya se trata de un tema de mercado, porque un promotor necesita colocar un producto que pueda vender. Si no tiene personas que estén en capacidad crediticia de comprar el producto que va a poner a la venta, no tendrá el movimiento esperado. Habrá que buscar esquemas constructivos que permitan bajar los costos. Creo que nos vamos a enfrentar a un mercado mucho más competitivo, donde aún preservando la calidad, tendremos entonces que buscar mecanismos para poder construir viviendas más económicas. Sería la única salida. Y en ese aspecto, cada promotor tomará sus decisiones sobre los sistemas que va a emplear y las formas que tendrá para llevar adelante su proyecto. Señor Ferrer, el costo de la construcción, ¿en qué nivel se ha incrementado? Y se lo pregunto porque mucha gente, para hacer un anexo en casa, es un dineral lo que le está costando nada más hacer una remodelación, hacer un anexo en su casa. ¿Esto ha impactado la construcción en Panamá, los costos? La construcción obviamente maneja toda clase de insumos y si bien no hemos visto un alza en el último año en materiales como cemento, para poner un ejemplo, siempre hay algunas fluctuaciones en materiales como PVC, cobre, que usualmente son volátiles y que dependen mucho de comportamientos internacionales que Panamá realmente no controla. Si hay un tema de costo de tierras, la mano de obra aumenta todos los años por negociaciones de convención colectiva. Somos una industria altamente regulada, así que nosotros hemos ido adquiriendo ciertas regulaciones en materia de seguridad, en materia de calidad, etcétera, requisitos con los que hay que cumplir para poder aprobar un proyecto ante las normativas municipales, que a lo largo del tiempo han ido haciendo que los precios suban. No estamos enfrentando un alza específica en temas como acero, que todo el mundo entendería, pero sí es una industria que tiene que asumir pues, costos que van en incremento año tras año y evidentemente eso afecta. Yo pienso que si usted sale a buscar hoy un plomero para que vaya a hacerle un trabajo a su casa,
usted se va a dar cuenta que lo que le cobra un plomero hoy no es lo mismo que le cobraba hace 15 años. Entonces, son situaciones que hemos ido cargando en el tiempo y que, bueno, tienen una tendencia al alza. René, que veo el análisis en términos generales de el sector construcción y la situación en que se encuentra en este momento, desde tu punto de vista. Buenos días, Ana Matilde, Álvaro, Alejandro. Un placer estar acá. Mire, lamentablemente estamos viviendo una coyuntura que ya hemos conversado aquí en el programa, en la cual pues la construcción está en el ojo del huracán. Mire, debido a la pérdida del grado de inversión y el cierre minero, etcétera, etcétera, en los últimos 14 meses, o sea, de agosto del 2023 y octubre del 2024, se perdieron 54.107 empleos, ¿okay? De los cuales 12.200 fueron en la construcción, 6.000 en actividades financieras, entiéndase banca, y 4.300 en actividades inmobiliarias, es decir, casi el 42% de la pérdida que tuvimos, ¿okay?, tiene que ver con este sector, directa o indirectamente. Obviamente, no solamente se perdió esa cantidad de empleos, sino se sacaron de circulación 5.100 millones de dólares de inversión privada, 900 millones que la mina le compraba a otros sectores de la economía, 2.400 millones menos de financiamientos bancarios al sector productivo, que es el que genera empleo, y 1.800 millones de inversión extranjera entre 2019 y el 2024. Obviamente, la pérdida del grado de inversión y el cierre minero nos costó 54.107 empleos formales y la eliminación de 5.100 millones de inversión privada del sistema. Allí está el chen-chen. En ese contexto, hoy, a pesar de que desde el 2012 al 2024 la economía se duplicó y generamos 252.000 empleos, hoy tenemos 24.000 empleos asalariados privados menos que en el 2012. Hoy, o sea, de los que cotizan. ¿Okay? Y tenemos hoy el nivel de informalidad más alto en los últimos 20 años. En esos 12 años, de cada 5 empleos que se generaron, 4 fueron informales y el otro fue un funcionario financiado con plata prestada. Entonces, en ese contexto, estamos enfrentando una grave crisis laboral que no es de empleo, sino de confianza. No hay confianza para invertir en el país y en consecuencia no hay generación de empleo formal. Entonces esto es el perro mordiéndose la cola. Con respecto a la situación de la construcción, la única manera, como muchos de estos, compradores humildes pueden tener acceso a la casa es a través de ayuda con el abono inicial. Una de las consecuencias de la pérdida del grado de inversión es que somos hoy un país más riesgoso que hace un año y los requisitos para otorgar créditos se han endurecido y a nivel, o sea, los financiamientos, las tasas de interés al comercio han subido 14%, a la industria 21%, pero una de las a nivel de, digamos, de consumo hipotecario, etcétera, uno de los requisitos es justamente el tema del abono inicial. Entonces, dentro de este contexto, creo que hay un tema, digamos, social que se debe abordar. Insisto, necesitamos inversión. Si no hay inversión privada, no habrá generación de empleo formal y seguiremos condenando a la Caja del Seguro Social a muerte. ¿Por qué? Porque sin cotizantes la Caja del Seguro Social no existe. Entonces, creo que estamos viviendo, obviamente, una situación complicada. A esto se agrega pues todo el tema de la gobernabilidad. Nosotros perdemos el grado de inversión no solamente porque, como digo yo, perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper, sino por el deterioro de la gobernabilidad. Y repito con frecuencia la primera frase del informe de Fitch, donde nos quita el grado de inversión del 28 de marzo. Palabras más, palabras menos, la degradación de la deuda se debe al aumento de las presiones fiscales y de gobernanza agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor de la sierra de la mina más grande del país. Esa es la primera frase del informe. Cierra el primer párrafo diciendo: el cierre de la mina de Minera Panamá agrava las presiones fiscales
y pone en evidencia los enormes desafíos de gobernabilidad que enfrenta el país. A esto le agregamos entonces, pues toda la retórica de Trump, ¿okay? Lo que se cuestiona es nuestra capacidad para ponernos de acuerdo y estamos viendo, digamos, lo que está ocurriendo con el mayor de los respetos a las diferentes posiciones. Mi derecho termina donde comienza el tuyo. Entonces creo que realmente lo que se está cuestionando hoy es nuestra capacidad para ponernos de acuerdo y estamos entonces en el marco de la discusión de los temas de la Caja del Seguro Social. Uno de los objetivos de esa reforma es que uno tiene que aumentar la generación de empleo formal privado. Hoy la economía no está generando empleo formal privado sostenible, lo está generando el gobierno con plata prestada y eso no es sostenible. La construcción es absolutamente crítica. De hecho, tan es así que cuando hubo la ampliación del canal, y eso es un informe del Banco Mundial de julio del 2012, decía que cada dólar invertido en el canal generó 64 centavos de demanda interna, particularmente en construcción. La construcción genera mucho derrame económico, así que tenemos que buscar la manera, ¿okay? Y obviamente sin compradores, pues, insisto, no va a ser complicado que podamos reanimar la construcción. Obviamente en una situación fiscal complicada, tenemos, lamentablemente, históricamente es el Estado al que genera los empleos formales. Eso no tiene ni pata ni cabeza y lo hacemos con plata prestada. Entonces creo que llegó el momento de enfrentar las realidades. Obviamente tenemos una situación de gobernabilidad complicada, tenemos la amenaza de cierres de calles, etcétera. Y yo espero que de alguna manera busquemos mecanismos para ponernos de acuerdo, que es lo que realmente cuestionan. No solamente Fitch nos quitó prácticamente para mí el grado de inversión, por eso, aparte de la situación fiscal, Moody's el 12 de septiembre dijo lo mismo. Entonces, yo creo que, y esto nos deteriora obviamente la imagen internacional. Ya en abril del 2022, de acuerdo al informe de JP Morgan, éramos los terceros bonos más seguros de toda Latinoamérica y en el informe de diciembre aparecemos en el puesto número 9. Inclusive superado por países que no tienen grado de inversión como Brasil, Paraguay, Guatemala, República Dominicana y Costa Rica. O sea, todo esto nos afecta, todo esto afecta a nuestra posición, se encarece el costo del dinero, en fin, esto es el perro muriéndose la cola. Entonces yo espero que podamos encontrar caminos de coincidencia. La construcción es absolutamente crítica para reactivar la economía, lo hemos vivido, o sea, así que yo espero que busquemos, que encontremos mecanismos, pero sí hay una situación fiscal complicada, nadie lo niega, pero obviamente sin confianza no habrá inversión privada, sin inversión privada no habrá contrataciones, y sin contrataciones la Caja del Seguro Social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos, no importa cuánto nos peleemos, no importa las corridas que hagamos, sin cotizantes la Caja del Seguro Social no existe. Ok, para cerrar, Alejandro, el desempleo en el sector construcción, ¿cómo está en este momento? ¿Manejan ustedes cifras? Y lo otro, la venta de propiedades en los distintos estratos sociales, ¿cómo está actualmente también en el sector clase alta, clase media, clase baja? No sé cómo lo clasifican ustedes, ¿cómo está en este momento? Sí, el tema del desempleo, tal como lo menciona René, de esos 54,000 empleos que se perdieron en los últimos 14 meses, el 12% son relacionados a la construcción. O sea que sí hay cifras importantes de empleos formales que se han perdido. Eso está claro para nosotros y es por eso que urge la reactivación de la industria, porque somos uno de los principales generadores de empleo formal. En cuanto al tema de inventario, el inventario es, digamos, muy cambiante. Sin embargo, podemos entender que aquí se han dado ciertas políticas, se han modificado algunas políticas de bancos que en algún momento le dieron cartas de promesa a clientes y que 3 meses después ellos sencillamente indican que ya ese cliente no es sujeto de crédito y ese compromiso de pago ya no está. El tema que eso trae es que si un promotor tenía 40 casas vendidas con promesa de pago en la mano y 3 meses después se le cayeron la mitad de esas cartas,
Entonces, de esas 40 casas vendidas, ya él tiene 20 casas que tiene que volver a vender y que tiene que salir a buscar comprador. Entonces, a nivel de inventarios de casas que están dentro de la ley de interés preferencial, si bien no tengo una cifra exacta en este momento, se está viviendo una situación donde gestiones de ventas que ya se daban por hechas, ahora mismo han vuelto a ser propiedades disponibles a la venta y que con las normas de ahora va a costar mucho más trabajo colocarlas ante el endurecimiento de algunas políticas de algunos bancos. Y es aquí donde nosotros entendemos como Cámara que la banca estatal juega un papel muy importante. Todos sabemos que los bancos el negocio de prestar dinero es un negocio como cualquier otra, donde hay mitigación de riesgos, donde hay personas que pagan y donde hay clientes que de alguna forma se atrasan en sus pagos. Y todo eso los bancos lo saben medir muy bien y por eso toman decisiones corporativas sobre a dónde colocar su dinero y en qué lugares prestar y en cuáles no. El interés preferencial históricamente ha sido manejado por los bancos estatales, pero son los mismos bancos estatales que hoy, de alguna forma, están endureciendo las posiciones para que la banca privada también asuma parte de ese riesgo, lo cual la banca privada no está en desacuerdo siempre y cuando existan reglas claras de cómo ellos pueden resarcir el incentivo que ellos ponen por delante primero a través de mecanismos que ya son conocidos con el gobierno como los créditos fiscales a cambio de los incentivos de intereses que se desprenden de la ley. Entonces, al final del camino, toda esta ley de interés preferencial, podemos hacer todas las proyecciones que queramos y establecer todos los cálculos. Al final dependemos de un apoyo de la banca, y no solo de la banca privada, sino de la banca estatal, para que más personas, más familias, Álvaro, tu programa que se escucha mucho en el interior, puedan realmente ser sujetos de crédito y poder adquirir la vivienda. Así que pedimos el apoyo de la banca en esta iniciativa y ellos han sido parte de las discusiones de esta ley, no son, digamos, personas ajenas a las reuniones que se han dado y esperamos que todos podamos contribuir para que esto pueda salir adelante. Alejandro Ferrer, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, gracias por permitirnos conversar con usted esta mañana aquí en